En las próximas semanas empezamos ya, ahora sí, a buscar las firmas y los votos, y yo tengo la confianza de que estaremos muy cerca, si no por encima del umbral. Estamos con el congresista, bueno, vamos a hablar con él precisamente porque ha presentado o está por presentar una denuncia constitucional contra el presidente de la República. ¿Por qué? Porque según esta denuncia el presidente ha hecho varias infracciones contra la Constitución. Ya estamos con el congresista Málaga. Bienvenido, congresista exitosa. Hola, ¿me escucha? Muy buenas tardes, Karina. Gusto de estar con tu programa. Hola, congresista, ¿cómo está? Teníamos algunos problemas para... ¿Me escucha usted? Sí, yo ya lo estoy escuchando. ¿Usted? ¿Ya me escucha? ¿Todavía no me escucha? Sí me escucha. Hay un retraso. Ah, ya, muy bien. Entonces yo voy a seguir diciendo lo que venía planteando. Aquí tengo la denuncia constitucional que usted ha interpuesto contra el presidente de la República. El fundamento de derecho es por la infracción constitucional sobre varios artículos de la Constitución, pero estoy viendo que es básicamente por los hechos del uso de los aviones de las Fuerzas Armadas, el avión presidencial y la presunta fuga dentro de uno de estos aviones de Lai Vázquez. Pero usted dice que no hay una buena administración pública. También en el sustento de esta denuncia se dice también que no se ha usado bien los recursos del Estado y que por eso se debe sancionar conforme a la Constitución con la destitución y la inhabilitación por 10 años, después de un juicio político. Esta denuncia constitucional enmarca solamente, se centra solamente en el tema del avión o de los aviones que se usan de las Fuerzas Armadas, porque hay mucho más, congresista. Exitosa. Así es, Karina. Lo que necesitamos que entienda la población es que Bueno, tenemos un problema de comunicación con el congresista Málaga, lo vamos a llamar por teléfono para que se pueda hacer más fluida la comunicación con él. Hay que tener en cuenta que él está en realidad en la Comisión de Constitución. Ayer él estaba hablando de un proyecto de ley, es un proyecto de ley que venía desde hace algunos meses, que se pedía el adelanto de elecciones y con la subsiguiente reforma constitucional para que no sea el adelanto sin las reformas pertinentes. Pero él también ha hecho una denuncia constitucional. Por lo que yo he escuchado, él sabe que hay toda una seguidilla de problemas con el presidente Castillo, ¿no? Que él los conoce muy bien, pero él ha basado esta denuncia constitucional sobre la mala utilización del avión presidencial y los demás vuelos que ha hecho el presidente de la República, llevando a sus sobrinos, a sus familiares, a sus amigos, jala hasta el alcalde de Anguía, ¿no? Entonces, por eso yo tengo aquí la denuncia y habla de la infracción constitucional al artículo número 38 al 39. Bienvenido nuevamente, creo que ya estamos comunicados, pero ahora por teléfono para escucharnos mejor, congresista Málaga. Sí, Karina, disculpa el problema de comunicación, pero había un eco que no me dejaba hablar. Lo que quería explicarle a tu audiencia, a tu público, es que no debemos perder de vista que la crisis política que vivimos es una crisis compleja y como tal requiere soluciones complejas. Y por eso hemos estado hablando de la vacancia como primera salida, como primer paso, pero además esto tiene que estar acompañado de un adelanto de elecciones generales con reformas. Ese es el paquete completo y esa es la aspiración que tenemos quienes estamos detrás de todas estas iniciativas. Entonces, mientras eso ocurre, mientras eso se trabaja, aparece el incidente pues del uso indebido del avión presidencial. Y eso amerita
una reacción de control político puntual sobre ese tema, que no va en desmedro, ni interfiere, ni tiene nada que ver con lo otro que he mencionado, que es la vacancia, el adelanto de elecciones y todo lo demás, sino que se precisa una reacción inmediata ante este hecho, que es muy grave, porque el presidente está cometiendo infracción a 5 artículos de la Constitución. Son 6 infracciones a 5 artículos que tienen que ver, como bien has mencionado, con el uso debido de los recursos públicos, con su rol como presidente de la nación, sus deberes hacia el país, su respeto a la Constitución y también el respeto a la independencia y separación de poderes. Al él presumiblemente haber propiciado la fuga, su sobrino está interfiriendo con uno de los poderes del Estado. Y también es importante mencionar que, si bien algunos dirán, claro, pero no se ha demostrado que efectivamente el sobrino estuvo ahí, eso, independientemente de que sea comprobable o no, no es relevante, porque ya está demostrado con documentos que el presidente ha hecho uso indebido. O sea, es un hecho cierto, ha hecho el avión presidencial para trasladar personas en su entorno que no tienen nada que ver con las actividades que se habían anunciado, e incluso en algunos casos ni siquiera habían actividades anunciadas a las que tuviese que ir sus familiares, ¿no? Y además está el hecho de el DNI, que no existe un DNI, o sea, hay una persona que ha viajado con un DNI falso, ha falsificado información. Exitosa. Y hay un nombre que no coincide con el nombre del aparente sobrino. Entonces hay varias inconsistencias y varias faltas que, independientemente de que se haya propiciado la fuga del sobrino, lo cual parece muy probable, ya configuran estas infracciones graves a la Constitución. Muy bien, congresista, pero este camino es mucho más largo que el camino de la vacancia. Sin embargo, no hay los votos todavía. Es más largo, pero aquí no se trata, una vez más, quiero que se entienda que el propósito no es sacar de juego al presidente de la República, es hacer el control político que nos corresponde. Sea largo o no sea largo, si nosotros como Congreso vemos una infracción a la Constitución, estamos en obligación de hacer el control político necesario a través de los mecanismos que nos proporciona la Constitución, y este es uno de los mecanismos, el juicio político, para lograr ese objetivo. El tema de los votos es relativo. Si usted cuenta los votos hace 3 meses, hace 2 meses y ahora, la situación va evolucionando. Si usted ve la votación contra el ministro Willy Huertas, pensará, está muy lejos de la vacancia. Si usted ve la votación contra el ministro General Alvarado, dirá, caray, 94 votos, posiblemente le salga la vacancia. Entonces eso es todavía un tema que merita debate. Yo no me cerraría en decir que no hay los votos. Los votos se van a trabajar. Cuando hemos presentado la moción de vacancia, cuando hemos anunciado y publicado la moción de vacancia, lo hemos hecho en el ánimo de socializar. Ya esto ha pasado por redes, las bancadas tienen notificación de este texto, y la idea es que la gente entienda que la vacancia no es un asunto de rivalidad o antipatía política, no es que quienes proponemos esto seamos personas que negamos el resultado electoral, o no nos caiga bien Castillo, o nos parezca que un maestro rural no merece ser presidente. Esto tiene que ver con hechos objetivos que esperamos que la población y los medios lean para que se informen y tomen una decisión fuera de ideologías, fuera de partidos políticos. Es decir, efectivamente lo que toca hacer aquí es remover al presidente. Entonces, una vez que ocurra eso, que ya está ocurriendo, en las próximas semanas empezamos ya, ahora sí, a buscar las firmas y los votos, y yo tengo la confianza de que estaremos muy cerca, si no por encima del umbral. Congresista, nadie más lejos que usted con el discurso del fraude, de no aceptar los resultados electorales. ¿Por qué la población debería aceptar o ver o tratar de entender la moción de vacancia que usted ha presentado? Porque esto va en desmedro de los intereses del país. Y no se trata solamente de una administración fallida, con errores, ¿no?, que comete faltas, como van a decir probablemente todos los presidentes lo han hecho. Si tienen el cuidado y el tiempo, yo les pediría que entren a nuestras redes sociales de Málaga Trillo y van a encontrar los enlaces a los documentos, y lo que van a entender ahí es que los sustentos son apolíticos, son sin ideologías. Lo que estamos haciendo es referir que la incapacidad moral permanente, estos 3 conceptos, se configuran cuando uno evalúa lo que ha pasado a lo largo de ya los casi 14 meses de gestión del presidente. Uno va a ver que, por ejemplo, todas estas designaciones, 72 ministros, Karina, solamente 5
han sido censurados por el Congreso. O sea, no es que el Congreso no lo deja trabajar, ¿no? Esa victimización. 72 significa que 67 de ellos los han puesto por incompetencia, no han sabido mantener ministros. ¿Y por qué? Porque estos cambios obedecen a la decisión del presidente de incorporar gente de su entorno, copando los ministerios con clientelismo, con partidarios que no son idóneos, que no tienen capacidad profesional ni capacidad política, y finalmente terminan haciéndole daño a los servicios al ciudadano. Por ejemplo, Ministerio de Agricultura. ¿Por qué no hemos podido solucionar la crisis de los fertilizantes? 3 intentos fallidos de comprar fertilizantes, ya empezar la campaña agrícola y no hemos sido capaces. ¿Por qué? Porque se ha copado el Ministerio de Agricultura con personas cercanas al presidente, que no han sido capaces de sacar esto adelante. Lo mismo pasa con la crisis de transporte, con las crisis de salud, con el Ministerio del Interior, con el Ministerio de Defensa. Es decir, el Estado está siendo desmantelado para favorecer los intereses del presidente, y esto es una decisión inmoral del presidente, porque sabe que haciendo esto las necesidades del país no se están cubriendo. Y esto se puede recuperar en una línea de tiempo de 13 meses, verificable. O sea, no es una decisión al azar, no es un error aislado, sino que es una conducta. Muy bien, entonces una última consulta. Las acusaciones fiscales, que son 6, hay que destacar, primera vez en la historia, el presidente es investigado por hechos, por delitos cometidos durante su mandato, no antes de su mandato, como fue el caso de Vizcarra, por ejemplo, de Toledo, sino durante su mandato. Entonces eso es sumamente grave. Y el tercer argumento de la moción de vacancia son hechos que no solamente tienen que ver con su entorno, sus amigos, su familia, lo cual ya es sumamente grave, sino hechos que lo involucran directamente a él. Por ejemplo, el encubrimiento personal a su cuñada y a su sobrino, ¿no es cierto? Son temas en los cuales él ha interferido directamente con la justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público. Y el segundo ejemplo es el tema de la tesis, el plagio de su tesis, que muchos pensarán quizás en este país que es un tema menor, ¿no? Que no vale la pena, pero realmente un maestro que supuestamente apuesta por la integridad no puede estar involucrado en temas de plagio. El plagio académico es robo intelectual, y en muchos países está penado en esto también, y también ha llevado incluso a destituciones o renuncias de ministros y presidentes en otros países. Entonces estamos hablando de cosas muy graves que ya en nuestro país por alguna razón hemos estirado nuestra tolerancia, como que nos parece normal. Lo importante es acá recuperar la dignidad presidencial y que nuestro presidente sea una persona pues libre de estos cuestionamientos. Muy bien, congresista, solamente una consulta para cerrar. ¿Qué le parece a usted la performance que está mostrando, ahora que es alcalde electo, Rafael López Aliaga, porque pareciera ser el candidato de la oposición? ¿Esto cómo impacta en lo que se necesita para, por decir, lograr que la gente entienda los motivos de la vacancia? Bueno, yo esperaría que el señor López Aliaga modere su discurso, porque él tiende a tener un discurso bastante radical, digamos duro, ¿no? Lo cual, por supuesto, es su decisión, pero y también hay que entender que mucha gente en el casco de Lima, por lo menos, ha votado a favor del señor López Aliaga como una respuesta, como una reacción al gobierno de Pedro Castillo. Entonces sí hay efectivamente una situación de oposición desde la alcaldía de Lima que hay que entender ahí, pero lo que yo esperaría, lo que yo le pediría es que trate de ser constructivo, propositivo, ¿no? Que no se trata simplemente de hacer una posición destructiva. Por supuesto, todos estamos, o muchos estamos de acuerdo en que este gobierno debe terminar lo más pronto posible, tiene que haber un adelanto de elecciones, pero desde su posición, yo creo que la oposición que necesita la ciudad de Lima debe ser una oposición constructiva, y además que el foco de su gestión no debe ser tanto la política de enfrentarse al gobierno, sino más bien de tener criterios técnicos para solucionar los problemas de Lima, porque finalmente es el alcalde de Lima y Lima tiene muchos problemas que deben ser solucionados independientemente de quién es el presidente. Así que yo espero que su foco sea realmente los problemas de Lima. Muy bien, congresista, muchísimas gracias por estar aquí en Exitosa y espero que la próxima vez sea presencial. Muchas gracias al congresista Eduard Málaga, congresista de la República.